Aunque por diseño las crisis bancarias deberían fortalecer toda la narrativa de las criptomonedas, los recientes acontecimientos con Silicon Valley Bank demostraron pues todo lo contrario. No solo hubo caídas en el precio por esos días, sino que también las sanciones a las criptomonedas estables como por ejemplo la de Binance, la pérdida de paridad de Circle, los ataques a los servicios de staking de Coinbase y recientemente una nueva cruzada contra Binance pudieran proyectar un oscuro panorama para el ecosistema de las criptos. Debes tener claro que mientras menos fuentes de entrada y salida de flujo de dólares hacia el ambiente de criptomonedas, va a haber mayor incertidumbre entre los inversores, disminuyendo así la liquidez del sector y auspiciando periodos de grandísima volatilidad. Además, con los recientes ataques tanto a Coinbase como a Binance, un contexto que nos hace saber que el gobierno de los Estados Unidos está sediento de sangre por regular el sector, pues solo le añade al final más leña al fuego de la preocupación. Sin embargo, Frank, tranquilo, porque tal como hemos visto durante los últimos días y para la fecha de grabación de este video, el precio de Bitcoin no ha hecho más que subir y subir sin parar. Por eso pienso que debemos preguntarnos si la narrativa descentralizada de las criptos está prevaleciendo durante estos días. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te voy a dar el contexto necesario que necesitas saber de la relación entre las criptomonedas y la crisis bancaria actual. Además hablaremos de la cacería de las instituciones en los Estados Unidos contra las criptomonedas. Y por último te compartiré mis conclusiones, qué estoy proyectando que puede pasar con el entorno cripto en el futuro y cuáles son mis escenarios. Así que si en este momento tienes incertidumbre con tus criptos o quieres validar qué es lo que estoy pensando, debes ver este video desde ya hasta el final. Te voy a dar la bienvenida a mi canal, mi nombre es Dani Pérez y estamos publicando siempre contenido exclusivamente orientado a encontrar oportunidades de inversión. Así que te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que recibas de primero cada vez que publiquemos un video. El libro fundacional de Bitcoin, su diseño fue pensado específicamente para crisis bancarias. De hecho, recuerda que viene desde el año 2008, cuando justamente pasó todo el tema subprime. Y bueno, la teoría lo que busca es que cuando los bancos se queden sin fondos, tú tengas completamente soberanía sobre tu dinero. Y bueno, a pesar de que forma parte de ese principio, pues Bitcoin en la actualidad no tuvo la autonomía suficiente para librarse del pánico que circuló en el mundo financiero después de la caída de Silicon Valley Bank. Pero antes de explicar su relación, tienes que tener claro que tanto Silicon Valley Bank y bancos como Silvergate o Signature eran proveedores de servicios bancarios para empresas de criptomonedas, siendo el puente entre el dinero fiat y el descentralizado para las inversiones institucionales. Pero no creas que por algo especial el modelo de negocio de Silicon Valley Bank era ofrecer a las empresas disruptivas, a las startups o a los servicios financieros necesarios para hacerlas funcionar, como por ejemplo cuentas, crédito, acceso a financiamiento o entre otros servicios. Y es que, debe quedar claro que todo el sector de la tecnología ha sufrido bastante con esta crisis bancaria, porque queda claro que no eran solo las empresas de criptomonedas, sino que también titanes en la industria como Roku, Roblox y una gran cantidad de empresas en Latinoamérica que también dependían de sus servicios. Pero volviendo a la cronología de los hechos, la preocupación tuvo su conato en los anuncios de Circle, la empresa detrás de USDC, que es una de las criptomonedas con mayor capitalización, cuando revelaron que tenía 3.300 millones de dólares depositados en el extinto banco, es decir, un 8% de su liquidez total. Luego de hacerse el anuncio donde USDC perdió la paridad 1-1 con el dólar, que es la única razón de existencia de esa criptomoneda, pues en ese momento el pánico ya estaba servido como plato principal para el resto de cripto, de todo el ambiente. Y al igual que un virus, pues obviamente el efecto contagio estaba haciéndose sentir en todo el ecosistema. Fue en cuestión simplemente de minutos, las plataformas centralizadas fueron el centro de huida para el capital, fluyendo el dinero así desde la centralización hacia las billeteras autocustodias. Según una encuesta hecha por Chain Analysis, se contabilizó que el volumen de retiro superó los 1.100 millones de dólares en la ventana próxima del día tan solo el 11 de marzo. Y aunque no era más que pánico temporal, de cierta manera estaba justificado por creer que los siguientes en caer serían estas plataformas centralizadas.
Para quienes tienen una opinión informada, y en este caso una agenda preparada, cualquier crisis al final termina siendo una oportunidad. En el segmento anterior te mencioné que ni Silicon Valley Bank ni los otros bancos mencionados eran exclusivos del mundo de las criptomonedas. Pero gracias a que estos bancos se fueron a la quiebra, amparados bajo la necesidad de regulación de la Comisión de Bolsa y Valores de la SEC, pues ha percibido el olor a sangre, como te decía, y se prepara para cazar nuevas presas. Debo reconocerlo, que si estuviese escuchando esto de alguien más, diría que es una exageración solo para resaltar un punto de vista. Pero es que la realidad, recientemente Coinbase recibió un aviso muy importante de la SEC en el que está amenazando sus productos de staking. Específicamente mencionaron que esos productos de staking, como te decía ahorita, son una forma de ingreso que no está registrada, además de otras formas de ingresos que ellos ofrecen y también la Coinbase Wallet. Pero bueno, esto no es la primera vez que la SEC va en contra de los servicios de staking. El precedente de esta decisión importa, ya que la SEC impuso una sanción importante en el pasado de $30 millones a Kraken, que es uno de los exchanges que encabeza la lista en cuanto al volumen. Y es que bueno, el resultado de la sanción es que la empresa llegó a un acuerdo para cesar este tipo de operaciones en que se anunciaba el rendimiento de hasta el 21% en determinadas criptomonedas. En el caso de que te preguntes si el staking es capaz de dar estos rendimientos o era una estafa auspiciada por estas casas de cambio, vale recordar que se trata de una de las características de la cadena de bloques Proof of Stake, como Ethereum o BNB, la de Binance. Y es que se recompensa a los depositantes por mantener sus fondos bloqueados, ya que esos fondos se convierten en parte del proceso de validación para los datos en las cadenas de bloques. Dicho mucho más sencillo, es muy parecido al proceso de minería Proof of Work de Bitcoin, por ejemplo, pero en vez de utilizar máquinas minadoras, se utiliza el propio dinero dentro de la red. Pero la pregunta que resulta de esto es ¿por qué la SEC quiere regularlo? Porque a diferencia de Bitcoin, el staking es ofrecido como un servicio de rentabilidad financiera, básicamente como un negocio con características propias de regulación en los Estados Unidos. Y bueno, para que dicho negocio pueda funcionar dentro del país, se debe hacer divulgación informativa para definir los riesgos, registrarse ante el ente regulador como proveedor del servicio y garantizar que habrá protección a los inversores. Bueno, ya te das cuenta que la razón por la que mencioné que la SEC está de cacería es porque luego del reciente colapso de los bancos se insistió más en presionar sobre todo en la regulación de este tipo de servicios en los Estados Unidos. Pero con esto también hay una letra pequeña que varios analistas estiman que Coinbase va a luchar en la corte por la continuidad de este servicio. De hecho, y como punto crucial, en el momento que salieron a la bolsa, cuando empezaron a cotizar en el Nasdaq, ya estaba tipificado el staking como generador de ingresos, por lo que en ese momento ese servicio parecía estar bien visto por los reguladores, además de estar informado, pues. Porque si no, en el caso contrario, se hubiese impedido probablemente la salida de Coinbase a bolsa o se le habría solicitado cambiar las condiciones del staking. Pero bueno, Frank, un solo árbol no hace montaña, y aunque parece que es un ataque bastante específico, la realidad es que hay detrás toda una agenda en contra del sector de cripto, como te decía al principio de este video. Y ojo, esto es algo que nos sorprende, llevamos años esperando este tipo de movimiento. Pero bueno, para hablar de otros casos, este mismo año la SEC emitió un comunicado en contra de Paxos, que es el proveedor de la stablecoin BUSD, que es una moneda estable que está utilizando Binance por excelencia, que bueno, posterior al anuncio provocó que Binance desistiese del servicio y se iniciara un proceso de redención masiva de fondos. Una cosa importante, y es que cuando la caída de FTX se corrió el rumor por las diferentes redes sociales, por Twitter, bueno, por todas estas redes, por los foros, que había sido algo preparado, y en este caso por el CEO de Binance, que promovió el pánico hacia sus inversores supuestamente, y que de ahí iniciaron todos los eventos que estamos presenciando hoy en día. Pero bueno, ya sabes cómo es esto, rumores van, rumores vienen, pero la realidad es que cuando la caída de FTX, Binance tomó gran parte de la capitalización de mercado y se consolidó obviamente como el líder indiscutible. Y aún más real, tal como lo expliqué en el segmento anterior, y es que la guerra abierta está en este momento contra todas las empresas de criptomonedas con jurisdicción dentro de los Estados Unidos. Y bueno, específicamente con Binance las acusaciones son bastante más graves. De hecho, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos alegó que Binance y su CEO han estado perpetuando violaciones consecutivas o consecuentes a la normativa para el intercambio de derivados en el país.
Además que escogieron deliberadamente ignorar las regulaciones para así ganar cuota de participación de mercado frente a sus competidores. Y claro, como parte de las acusaciones de la Commodity Futures Trading Commission, que así se dice en inglés, pues alegaron que varios de los directivos no tomaron previsiones en sus respectivos departamentos para evitar la violación de las leyes estadounidenses, tal como enseñarle a sus clientes VIP dentro del país la utilización, por ejemplo, de VPNs para poder acceder a los productos de inversión dentro de su plataforma, pero ya la global, la que está fuera de los Estados Unidos, ocultando así, obviamente, el registro de la salida del dinero del país. Y para nombrarte más cosas, entre otras acusaciones, tenemos, por ejemplo, la asesoría a empresas para registrarse con nombres ficticios dentro de la plataforma, no establecer mecanismos efectivos para evitar el lavado de dinero, en los que se incluyen mecanismos para establecer la verdadera identidad de los clientes. Ojo, todas estas son acusaciones que se ponen sobre la mesa en contra de Biden. Pero además también, por ejemplo, generar ingresos de $63 millones por derivados financieros, de los cuales el 16% fue hecho por cuentas mantenidas dentro de los usuarios de los Estados Unidos. Pero bueno, como todo, como te decía, aunque he mencionado que no debemos dejarnos llevar por las noticias, no se puede negar que estas tienen un impacto importante y tremendo en el precio y a donde el inversionista lleva su flujo de dinero. En el siguiente gráfico se ve en el lado izquierdo la salida de capital contabilizada en dólares y en el derecho la forma en que el capital estaba distribuido en los tokens de diferentes blockchains. Y es que fíjate que desde el 27 de marzo que salieron noticias que se empieza a hacer un ruido y un movimiento completamente inusual, y ahí lo podemos ver en los gráficos. Y bueno, si no me crees, mire cómo el gobierno de los Estados Unidos sigue llevando a cabo esta estrategia cruzada contra todo lo que tiene que ver con el ambiente de criptomonedas. Mira este informe de presidencia emitido de los Estados Unidos hace pocos días. El informe, entre otras cosas, afirma que la falta de diseño adecuado de estos activos digitales es a menudo perjudicial para los consumidores o inversores y que su innovación ha sido principalmente para crear escasez artificial y virtual con el fin de mantener los precios de los activos. Pero Frank, no solo en las inversiones, sino en la vida general, cada vez que te levantes debes hacerlo con mucha más fuerza, porque ninguna decisión es desfavorable y es permanente, y Bitcoin así lo ha demostrado. Esto no es solamente una frase para fomentar la resiliencia, sino que durante las últimas semanas hemos visto como Bitcoin ha dado un impulso alcista, pero bastante interesante, al menos hasta la fecha de la grabación de este video. Y bueno, lo que ha reflejado su precio es que la importancia de la educación es fundamental frente a este tipo de crisis, sobre todo para poderlas aprovechar y entender que hay una cantidad de oportunidades impresionantes. Bueno, quise venirme a las gráficas precisamente del Bitcoin para analizar cuál es mi proyección, y creo que es importante entendiendo que, bueno, el Bitcoin al final y creo que Ethereum pudiera decir que son movimientos, son digamos activos que para mí representan un valor importante. Más allá del precio, vienen a solucionar muchas cosas desde el punto de vista de utilidad para la humanidad, y creo que eso es importante, y para los que han utilizado lo han incorporado dentro de su día a día, y cada vez el ambiente donde está involucrado es mayor y su porcentaje de utilización es mayor. Por eso creo que a pesar de todas las regulaciones, que ojo, tenemos clarísimo que eso venía de hace mucho tiempo, años tal vez, vengo diciéndole, sobre todo a las personas que participan conmigo dentro de un club de inversión, les he comentado que eso es algo que ya venía y va a seguir dándose. Y de hecho, cuando se dan estos movimientos, por ejemplo, que le salpican al final esta industria, siempre va a venir la regulación con fuerza, y así pasa en todas las industrias, y eso es lo normal. Lo que hay es que acostumbrarse, aunque sí, es cierto, esto siempre se trata de hacer en un ambiente descentralizado, pues al final termina cayendo y combinando, y está bien, termina confluyendo con todo lo que tiene que ver con el ambiente también centralizado. Yo creo que eso es lo natural, que las regulaciones vengan. Ahora, ¿qué es importante? Fíjense en la reacción. Esto es el Bitcoin, lo que ha pasado, por ejemplo, desde el 10 de marzo, como ha subido de manera importante. Y en días recientes, ojo, estoy hablando que para la fecha de la grabación de este video, el Bitcoin está consolidando. Para mí el precio importante que debe pasar es los 29.695. Pero ¿qué pasa si el Bitcoin logra bajar? Bueno, para mí hay un precio interesante alrededor de los 25.119, donde pudiera venir un soporte, o incluso si baja mucho más, alrededor de los 20.000 nuevamente, sería para mí oportunidades interesantes de compra, y puede bajar incluso mucho más. Yo tengo un escenario que pudiera llegar a 19.450
o incluso pudiera llegar nuevamente a los 16.000. Y para mí simplemente se abren oportunidades para invertir o poder tener inversiones a muchísimo mejor precio. Por eso es que es importante que ustedes hagan un plan de inversión, pero también de cuidar sus inversiones. Si ustedes son unas personas que dicen que tienen este tipo de activos para largo plazo, tratando de olvidarse un poco del precio y enfocándose en el valor, y lo que resuelven, bueno, compren tal cual protectores donde tú puedas almacenar esto de manera individual. Por ejemplo, estos ledgers son de los más comunes y normales, donde tú simplemente los puedes almacenar. Eso sí, teniendo todo el cuidado correspondiente. Entonces, muchachos, cuando ustedes piensen en inversión, piensen en el valor, no solamente en el precio. El precio simplemente te da a veces permiso para participar o no, pero lo importante es que tú tengas un plan claro. Por eso, insisto, todo esto que está pasando alrededor de los bancos y también las criptomonedas que están involucradas, sobre todo por lo que te decía al principio del video de cómo al cortarse o eliminarse vehículos donde hay esa comunicación entre los dólares o el dinero fiat y las criptomonedas, pues obviamente eso tiene un impacto en el precio de manera importante. Pero insisto, si lo sabes canalizar y si lo sabes entender, pues también verás. Y si obviamente esto compagina con tu perfil de inversor, pues obviamente creo que hay unas grandes oportunidades de inversión. Y bueno, aquí quedó demostrado y creo que eso es importante. Frank, como siempre, todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana, aproximadamente hora de Nueva York, entre otros instrumentos, analizo el Bitcoin, analizo Ethereum y alguna otra criptomoneda o algún otro token, además del mercado de futuros, el mercado del oro. Así que bueno, trata de verlo si te quieres mantener actualizado, insisto, los martes y los jueves. Trata de ver ese video aquí en el canal, porque creo que, digamos, de alguna forma siempre te voy a estar dando los tips para que puedas sentir certidumbre dentro de este ambiente con tanta incertidumbre. Así que te mando un abrazo. Déjame saber en los comentarios qué opinas del video, qué opinas de todo lo que te acabo de decir, qué opinas sobre todo del enfoque, si piensas que las criptomonedas sufrieron con toda esta crisis bancaria o si realmente se ven fortalecidas. Me gustaría saber allá abajo tu opinión y con mucho gusto te voy a estar no solamente leyendo, sino respondiendo la mayoría de los comentarios, sobre todo los primeros que me hacen aquí en el canal. Así que, Frank, déjame saber qué piensas. Un abrazo grande y nos vemos entonces el próximo martes, el próximo jueves y el próximo domingo, que es la fecha con la que siempre publico dentro de este canal. Abrazo grande, Frank. Bye. Chao.